Hola a todos y a todas, estoy aquí nuevamente en un nuevo vídeo de Pon en tu vida, y en este caso lo que voy a poner en vuestra vida y que espero que tengáis muchas veces es una entrevista de trabajo. El tema de la entrevista de trabajo da para muchos vídeos, así que espero hacer unos cuantos dedicados a cada uno a diferentes fases de lo que es la entrevista. En concreto, en este primero voy a hablar de cuando os llaman o os convocan a una entrevista de trabajo, y ahí ya empieza por vuestra parte un trabajo muy intenso, que es enterarte de todo lo posible de la empresa, de la actividad, del tipo de personas que suelen contratar, si las personas incluso llevan uniforme, qué tipo de clientes tienen, etcétera, etcétera. Es decir, toda la información que puedas tener te va a ser muy interesante de cara a la entrevista con el entrevistador o varios entrevistadores. De eso ya hablaremos en otros vídeos, como te decía hace un momento. Por lo tanto, desde que te convocan ya empieza el trabajo de la entrevista. Ten en cuenta también que algunas veces, si te llaman o te convocan por teléfono, la misma llamada ya es una parte del proceso de selección, porque ya van a escuchar qué tono de voz tienes, si te explicas correctamente o no, si te pones muy nervioso, si tienes mentalmente en la cabeza el currículum. Es decir, te van ya a hacer una pequeña preselección en esa llamada telefónica, que no va a ser definitiva, pero ya va a ser un tanto. Ten en cuenta que las entrevistas de trabajo no es que una cosa ya te sirva para que te seleccionen, o qué maravilloso eres, o al contrario, decir, no, es que eso ya me descarta. Bueno, hay de todo, pero lo más normal es que no sea así, que es decir, que se cojan valores y aspectos de diferentes aspectos del candidato y se valoren en global. Eso es la idea. Por tanto, en ese trabajo previo que tienes que realizar, haz un trabajo previo de repasar tu currículum. Tienes que saberlo, tienes que memorizarlo, tienes que saber soltarlo, porque en ese currículum, sobre ese currículum, se van a basar las preguntas que te van a hacer. Por lo tanto, es importante que te lo tengas muy asimilado. También que tengas presente aquellas lagunas que tengas en el currículum, porque te van a hacer hincapié sobre ellas. Es decir, si has tenido una enfermedad o has estado cuidando a un familiar, si te has tomado un año sabático, todo eso lo tienes que llevar preparada y ensayada la respuesta. Como esperes a que te salga en el momento de la entrevista, lo más fácil es que no consigas nada, te pongas muy nervioso, te bloquees y el seleccionador va a tener ya un punto negativo en tu contra. ¿De acuerdo? Entonces, ten presente esto. Hay que saber todo lo posible de la empresa, hay que tomar información, hay que hacer un repaso a nuestro currículum, ver puntos débiles, fechas, etcétera, etcétera. Y tener muy claro nuestros puntos fuertes, lo que vamos a destacar, lo que nos hace diferentes y más aptos que otros candidatos. Entonces, tenlo presente. Haz también una lista de argumentos del por qué tienen que contratarte a ti, o qué ventaja supone el que te contraten a ti. Parece una cosa muy obvia, pero yo me he cansado de realizar procesos de selección, y ante la pregunta de qué me puede usted aportar respecto a los demás candidatos que están esperando o que en días próximos yo voy a entrevistar, ¿qué es lo que usted me puede aportar? Y bueno, sorprendentemente, el 99% de los casos la gente se me queda callada, o me empiezan a gurgutar palabras sin sentido, es decir, los he pillado. Es decir, eso, no puedes ir a una entrevista sin saber qué es lo que tú puedes aportar a la empresa. Es decir, no es un alma de la calidad la empresa te va a dar un dinero a cambio de tu trabajo, de tu actividad, porque necesita de tus conocimientos y de tu experiencia. Por lo tanto, tienes que tener muy claro qué es lo que quieres, que destacas sobre los demás, y eso tienes que saber transmitirlo en un momento. Por tanto, una de las cosas fundamentales que tienes que llevar preparadas y ensayadas. Sobre este aspecto te insistiré más adelante. También me hacen muchas preguntas sobre el atuendo, sobre la apariencia que debemos llevar. No hay que obsesionarse, pero hay que aplicar un poco de la pura lógica. Es decir, si tú no es un trabajo para un gimnasio, no tiene mucho sentido que vayas vestido con ropa de gimnasio. Lo mismo que tampoco se trata que, si es un trabajo de un tipo de actividad donde no se va a llevar traje y no se espera que lleves traje, por decir algo, que vayas muy elegante vestido, no tiene sentido que vayas, absolutamente de punta en blanco.
no tiene sentido. Por tanto, la mayor lógica es, primero, los hombres afeitados, si tienes barba cuidada, las mujeres el pelo, los hombres igual, y aseado. Muy importante, aseado, ropa limpia, no arrugada, que parezca que la llevas hace 15 días encima, etcétera, etcétera. Esas son las cosas básicas, y no es manía de la persona que hace la selección de personal, es que cualquier persona que se nos acercara por la calle, el aspecto es lo primero que vemos, te guste o no te guste. Puede ser un pitagorín, puede ser un premio Nobel, pero si tú lo ves todo hecho polvo y oliendo alcohol y sin ducharse y con los pelos cayendo, difícilmente la impresión va a ser buena. Por tanto, eso es fundamental que lo tengas en cuenta, sin obsesionarse. Otra cuestión también que me ha pasado en muchas ocasiones es que los candidatos se presentan acompañados de un amigo, de una amiga o de un familiar, o de un novio o de la pareja. No. A la entrevista se va vosotros solos, porque los que vais a hacer el trabajo, llegado el caso que os seleccionen, sois vosotros. Por lo tanto, eso es la idea fundamental. Por tanto, están aquí las obras de limpieza. En esto de que llegues pronto, ten en cuenta que debes llevar pronto, pero tampoco demasiado. Es decir, con 5 minutos que llegues antes de donde te han citado es suficiente. Ese tiempo aprovecha a contactar con si hay alguien en recepción, si hay alguien accesos de seguridad. Tú compórtate y piensa que ya ahí ya está empezando el proceso de selección. Ya empezó incluso en la llamada, como te decía, pero ya cuando estás cerca de las instalaciones o para entrar en la instalación, cualquier persona es apta para dar información de ti. Tenlo presente de que el proceso de selección ya ha comenzado. Prepara la entrevista, prepárala siempre. Es decir, quien te hace la selección ya la tiene preparada, por tanto tú prepárala. ¿Cómo se prepara? Ensayándola, ensayando a leer tu currículum en voz alta. El que estés con un amigo, una amiga, tu pareja, algún familiar, que bueno, que a los primeros 5 minutos se va a estar riendo, le va a hacer gracia, pero después ya se van a meter en cuestión y te van a hacer y te van a decir, pues aquí te has alargado mucho, a mí no me has quedado congruente, has hecho un gesto rarísimo en la cara. Entonces, importante, hay que sonreír, hay que ser escueto, es decir, no me contestes con monosílabos en una entrevista, pero tampoco te alargues y me cuentes toda tu vida. El entrevistador quiere encontrar una persona que encaje en el puesto de trabajo que quiere la empresa. No es ni tu psicólogo, ni tu psiquiatra, ni es el colega con el que vas a ir a tomarte las cervezas. Tenlo presente. Tú vas de profesional y la empresa quiere un profesional. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es prepararlo y ensayarlo. Tu currículum está bien, pero aprovecha la entrevista para ampliar aspectos que no vienen en el currículum. El entrevistador ya sabe el currículum, ya sabe leer, y tú también. Lo que no sabe el entrevistador es qué has hecho en concreto en ese puesto de trabajo, por qué te ilusionaba, por qué te gustaba tanto, por qué has conseguido ese objetivo. Es decir, todos los logros y méritos es cuando tienes que aprovechar a venderte. Sí, suena así, es venta. Y te tienes que vender y tienes poco tiempo para venderte, pero aprovecha a ampliar lo que no está puesto justamente en el currículum. Eso es la idea. Ya por último, y recalcando y reforzando, ampliaremos este tema de la entrevista, que da para mucho, en otros vídeos. Ya cuando estés en la entrevista, qué se hace después de la entrevista, etcétera, etcétera. Pero ahora, para terminar recuerda, tienes que ensayar. Desde el momento que te convocan en una entrevista de trabajo, tienes que repasar tu currículum, tienes que repasarlo y tienes que ensayarlo. Ensaya y ensaya, entérate bien dónde es la empresa, que no haya problemas de comunicación, si vas a ir en coche, si vas a ir en autobús, si te va a acercar alguien y después se marcha. Es decir, todo eso lo tienes que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, pues en próximos vídeos iré hablando más de estas cuestiones de la entrevista que da para mucho.
y que nada, quiero ver vuestros comentarios y vuestras preguntas aquí abajo, que de verdad que las contesto seguramente todas, ¿eh? O sea, vamos, el 99%, vamos a dejarlo así. Y nada más, eso, darle like si os ha gustado, suscribíos porque yo voy a empezar, voy poco a poco, porque no tengo mucha práctica en esto, voy poco a poco subiendo vídeos de contenidos que a mí en principio me parece interesante. También quiero el feedback que me digáis vosotros, y ya os digo que nada, eso, el like, suscribíos, y ahí hay una super campana, un campanón, la campanina, como queráis, le dais a la campana y ya os enteráis de cuando suba un vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por la atención, y como os dije, nada, aquí seguimos hablando del tema del mundo laboral y de aquellos aspectos que creo que os pueden resultar interesantes. Hasta otra, un saludo.